Bueno, intento grabarlo y si vemos que va muy lento, pues lo dejo de grabar, ¿vale? Bueno, lo ponéis a la resolución que queráis o ponéis a pantalla completa, como veáis vosotros. ¿Vale? Y dais a aceptar. Bueno, lo primero que os aparece cada vez que arrancáis Windows 2003 es la pestañita esta de administre su servidor. ¿Vale? ¿Eh? Bueno, es igual, puedes acceder a ella. Si no podéis acceder a ella, te digo ahora desde dónde, ¿vale? Dime. Sí, sí. Si no, mal vamos. Bueno, le dais a inicio. A ver. Herramientas administrativas. Y aquí tenéis administre su servidor. ¿Vale? ¿Sí? Se pueden instalar desde otros lados algunas aplicaciones y de hecho hay algunas que las tenemos que instalar desde otros lados, otras cosas, pero a priori esta es la herramienta donde vais a poder agregar y quitar funciones a vuestro Windows 2003, ¿vale? Supongo que lo recordáis del año pasado en cualquier caso, ¿sí? Bueno, entonces veis que para agregar funciones por defecto ahora mismo no tenéis agregada ninguna, le podéis decir que no os muestre esta página al iniciar, pero bueno, si la dejáis aquí, ya veréis después que cuando agreguéis nuevas funciones, aquí debajo de administrar las funciones de su servidor, os va añadiendo cada uno de los servidores que instaláis, ¿vale? Servidor de DHCP, de DNS, de lo que sea, ¿vale? Bueno, le damos a agregar o quitar función. Os pide eso, los componentes, que los tengáis instalados, que activéis los periféricos que queréis que detecte o que sean necesarios. Le dais a siguiente. Lo que hace es detectar la configuración de la red. No recuerdo ahora mismo, lo que no recuerdo es si está configurado para que la red sea la de él. Bueno, lo vemos ahora. ¿Os lo hace a vosotros o os lo hizo alguno? Acabó ya, sí. Bueno, aquí va. Bueno, veis que por defecto podéis hacer dos cosas. Configuración típica para un servidor principal o configuración personalizada. ¿Vale? Si leéis la configuración típica para un servidor principal, fijaros que os agrega una serie de funciones que hacen falta para cualquier equipo que vaya a trabajar como servidor principal de un dominio. ¿Vale? Entonces, instalación del servicio de directorios Active Directory. ¿Recordáis para qué se utilizaba el Active Directory? Era el árbol donde se organizaba todo, ¿no? Desde nombres de usuarios, equipos. Vais a ver que aquí lo integra como servidor de DNS, perdón, de DHCP, etcétera. ¿Vale? Y configuración personalizada. Como veis aquí, podéis agregar en configuración personalizada las funciones que deseéis. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si vais a utilizar un equipo como controlador principal del dominio, pues le dais ya la configuración típica. Ahora, si vais a utilizar un equipo, pues no sé, como para servidor de archivos o una cosa así, ya tenéis configurado otro equipo como servidor principal de dominio o no necesitáis un servidor principal de dominio, iréis por la de abajo. Como igual necesitamos algunas de las funciones de las de arriba, vamos a ir por la configuración típica para un servidor principal. ¿Vale? Le damos a siguiente. Necesitáis un nombre de dominio. Fijaros que añade la extensión local, si es un dominio, como veis aquí, interno. ¿Vale? Que va a estar totalmente separado pues, del dominio que tengáis en Internet. En principio vamos a hacerlo así. Le dais un nombre cualquiera, no dejéis el a.local, le dais un nombre que queráis. Ponedle, si queréis, el nombre del equipo, así lo reconocemos todos, pues A2, E0, lo que sea. Vale. Yo aquí hago lo mismo, le pongo A2-E50. Vale. Así no se repiten nombres de dominios. Vale. A2E50.local. Esta es la 2. ¿Se llaman A1 vuestros equipos? Ah, porque los cambiamos del otro lado, ¿o qué?
Es igual, ponedle A2 y E lo que sea, ¿vale? Porque así como instala en la otra clase lo instalo como A1, ¿vale? Le dais A2, lo que sea. Y os pone el nombre de dominio NetBIOS, ¿vale? Ya veremos cuando veamos temas de seguridad qué sucede con el NetBIOS y demás. Pero en principio vamos a respetar el nombre del dominio NetBIOS, ¿vale? Y le dais otra vez a siguiente. Sí, bueno, cuando lo coja, sí, le dais a siguiente. Y ahora va a tardar un ratillo en instalaros el fichero ese. Le voy a dar aquí. Bueno, aquí veis que son las opciones que os instala por defecto son el Active Directory y el servidor de DNS, ¿vale? Y como opción tenéis lo de instalar el servidor de DHCP. ¿Recordáis para qué era un servidor de DHCP? ¿Qué es lo que hacían? Le dais a siguiente y a ver si va. Bueno, ya veis que ahora igual necesita reiniciar el equipo y demás. Le dais a aceptar. Veis que va eso instalando cosas. Le dais a siguiente. Os dice que está configurado el servidor y le dais a finalizar. Os abre ahora la ventana de administración del servidor, pero si os dais cuenta, os aparece ya como controlador de dominio, ¿vale? Y, bueno, servidor de DNS y servidor de DHCP, ¿vale? Además, si os fijáis aquí a la derecha de cada uno de los servidores, os aparece la ventanita de administración de ese servidor, ¿vale? Vais a poder acceder o bien directamente desde esta ventana, pulsando aquí, a administrar el servidor. Pulsáis y os debería arrancar la consola de administración del servidor de DNS. Bueno, ahí está. ¿Vale? El visor de sucesos, zona de búsqueda directa y la zona de búsqueda inversa. ¿Vale? Veis que aquí en zona de búsqueda inversa no hay ninguna zona definida, pero en la zona de búsqueda directa sí tenéis el A2 E50 local, ¿vale? Y por defecto todos tenéis este equipo. Si hacéis doble clic, bueno, esto va. Bueno, os aparece el nombre del host, el nombre completo, ¿vale? Sería VM A1E50 A2E50 punto local, ¿vale? Recordad que el dominio, vuestro dominio, era A2-E lo que sea, ¿vale? Y la dirección IP de este equipo. Si pulsáis actualizar registro del puntero PTR asociado y le dais a aplicar, nos dice que no lo podéis crear porque no hay ninguna zona de búsqueda inversa creada todavía, ¿vale? Entonces tendríamos que crear la zona de búsqueda inversa. ¿Recordáis para qué era la zona de búsqueda inversa? Exactamente. Si un servidor de DNS, el servidor de DNS lo utilizáis ¿para qué? Veis que aquí vais dando nombres. Vamos a ver después los tipos de equipos y asignáis IPs. Al final lo dejas desmarcado, ¿no? Sí. Y lo que hace entonces es convertir, si os queréis comunicar con este equipo, si vosotros hacéis un ping, vamos a hacerlo. Vais al símbolo del sistema y hacéis un ping a vuestro equipo, al nombre de vuestro equipo.
en este caso no tiene demasiada ciencia porque es dentro del mismo equipo, ¿no? Pero bueno, para que veáis simplemente en lo que consiste. Si hacéis el ping al WM-A1-E50, veis que os lo resuelve con la IP que le habéis dado aquí. ¿Vale? Entonces lo que haría es convertir este nombre al nombre completo, lo veis aquí, que coge el dominio, y a la IP. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, si os fijáis además, y volvemos a la ventana de administre su servidor, no os hace ping. Y lo tenéis activo y todo. Bueno, os decía, si vais a la ventana de administre su servidor, cerramos esto para ver lo del nombre. Visteis que teníais dos servidores ahora mismo ahí añadidos, el servidor de DNS y el servidor de DHCP. Pero aquí os aparece también el controlador de dominio. Si, bueno, lo tenéis expandido por defecto y veis que lo que aumenta, o sea, lo que os agrega al instalar el equipo como controlador de dominio es administración de usuarios y equipos, administrar dominios y confianzas y administración de sitios y servicios. ¿Vale? Si os vais a inicio, herramientas administrativas, veréis que os aparecen aquí también, ¿no? Usuarios y equipos de Active Directory, sitios y servicios de Active Directory, bueno, el visor de sucesos, ¿vale? Veis que os aparecen todos, ¿no? DHCP, DNS, dominios y confianza de Active Directory. Veis que añade todos los enlaces, ¿vale? Los que antes no nos aparecen, o sea, los que antes no nos aparecían, nos aparecen ahora. ¿Vale? ¿Sí? Vamos a recordar entonces muy rápido, ya os digo, el servidor de DNS, el de DHCP, y después vamos a ver el Internet Information Server. ¿Vale? Un par de cosillas y ya está. Vamos con el de DNS entonces. Lo arrancáis, ya os digo, bien desde administre su servidor, o bien desde inicio herramientas administrativas. Ay, sí, perdón. Tenéis el servidor de DNS, ¿vale? ¿Está haciéndola? Ah, veis que aquí os aparece la zona de búsqueda directa, que es la que va a utilizar, como os decía antes, para hacer la conexión con un equipo a partir del nombre, ¿vale? Entonces se supone que aquí tenéis que tener almacenados, en primer lugar, os va a aparecer una carpeta por cada uno de los dominios que vayáis a utilizar, ¿sí? Para añadir nuevos dominios, zonas de búsqueda directa, zona nueva, y os aparece el asistente para crear una zona nueva, ¿vale? Vamos a crear otra zona nueva, ¿vale? Aparte de la que hay. Fijaos que como este es un controlador de dominio, la zona primera que crea es la zona del dominio de la cual es controlador principal, ¿vale? Si quisiéramos crear zonas nuevas, pues nos venimos aquí. Como veis, ya os dice, leeros aquí la ayuda, que la zona traduce nombres DNS en datos relacionales, como direcciones de IP o servicios de red, etc. Le dais a siguiente y os pide ahora el tipo de dominios que queréis crear. Zona principal, si no hay ningún servidor que sea servidor principal de ese dominio, pues el vuestro tiene que ser servidor principal, ¿vale? Zonas secundarias, si ya tenéis un servidor principal de dominio y lo que queréis es hacer equilibrios de carga, es decir, descargar un poco ese servidor de búsquedas o hacer, por ejemplo, tener un servidor central y de distintos departamentos, que cada departamento tenga su copia, digamos, del servidor de DNS, pues lo que haréis sería instalar un servidor DNS secundario en ese departamento, ¿vale? De lo que se trata es de reducir el tráfico, por un lado en la red y por otro lado reducir la carga de proceso en el servidor principal. Bueno, y la zona de código auxiliar, como veis, tiene solo algunos ficheros almacenados. Si queréis que almacenen la zona en el Active Directory o no, la recomendación es que siempre la almacenéis en Active Directory si lo estáis utilizando. Es decir, si tenéis un controlador principal de dominio y utilizáis Active Directory,
pues vais a, digamos, gozar de todas las facilidades que os da el directorio activo, ¿vale? Desde sesiones remotas, la consola tipo árbol con las carpetitas y demás, que es mucho más fácil configurarlo, ¿vale? Le das a siguiente y aparte de que sea más fácil configurarlo, las copias de seguridad y todo eso, o sea, y el control entre servidores principales y secundarios, al estar en la zona, en el directorio activo, las mantiene Windows. Le dais a siguiente. Y ahora, ¿cómo queréis que se repliquen los datos de la zona? Es decir, la primera información valiosa que cualquier atacante va a intentar obtener de vuestra red son los nombres del equipo y las IPs. ¿Por qué? Porque, pues, habitualmente hay nombres significativos en las redes, ¿vale? Pues no sé, si a un equipo le llamáis servidor de ficheros o servfish, por ejemplo, cosa que no deberíais hacer nunca, pues un atacante lo primero que va a intentar hacer es intentar acceder a ese equipo, ¿vale? Para ver qué tipos de datos tenéis ahí. O no sé, si tenéis contabilidad, un equipo que se llame contabilidad, pues es bastante probable que intenten acceder a ese equipo. Generalmente lo que se recomiendan es que utilicéis nombres no significativos. Pues no sé, si un ejemplo típico es si os gusta El Señor de los Anillos, porque si ponéis nombres de este estilo, por ejemplo, A1, E01, A2, E02, A3, E04, imaginaos eso en una empresa de 1000 equipos, no vais a recordar nunca qué equipo es el servidor o qué equipo es tal, ¿vale? ¿O cuál es otra manera? Pues utilizar nombres significativos que a vosotros os indiquen algo. Pues no sé, nombres de familiares vuestros y no sé, pues vuestro padre o vuestra madre, pues se corresponde con el servidor principal, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que suele aparecer mucho en los libros es el de Tolkien, ¿no? Pues los nombres de los personajes se los va dando a, pues no sé, Gandalf es el servidor de ficheros o el servidor principal del dominio y cosas por el estilo, ¿vale? Si tenéis algún libro que os guste, pues es otra manera de hacerlo, ¿vale? Pero vamos, que no le deis, sobre todo al tema de servidores, que no le deis nombres significativos, ¿vale? Bueno, ¿cómo quiere que se repliquen los datos de la zona? Si hacéis transferencias de zona, si permitís hacer transferencias de zona, ¿qué es lo primero que tenéis que quitar? Las transferencias de zona es eso, permitir bajar todos los ficheros de vuestra, digamos, base de datos de DNS, ¿vale? Nombres e IPs. Entonces eso es lo primero que tenéis que evitar. Pero ahora, además, para replicar los datos de la zona, ¿a quién se lo vais a permitir? Para todos los servidores DNS en el bosque A2 E50 local, para todos los servidores de DNS en el dominio. Recordáis que el bosque engloba todos los... ¿Recordáis cuál era, no? El bosque son todos los dominios, después el dominio, ¿vale? Para todos los controladores de dominio en el dominio A2 E50 local. Para todos los controladores de dominio especificados en el ámbito siguiente, a partir de... Vale. Por defecto, la más restrictiva sería esta. Entonces la dejamos ahí, ¿vale? Si queréis instalar servidores secundarios, lo vais a tener que permitir a los servidores de DNS en ese dominio, ¿vale? Si no, no haría las transferencias de zona y no actualizaría los datos. Le dais a siguiente. Nombre de la zona. ¿Qué zona? ¿Cuál va a ser el nombre de la zona? Pues yo le pongo prueba. Le dais a siguiente. Ahora, ¿qué tipo de actualizaciones dinámicas vais a permitir? Solo seguras. Veis que está recomendado para Active Directory. Permitir actualizaciones dinámicas, seguras y no seguras. Y no admitir actualizaciones dinámicas. Por defecto, dinámicas y seguras. Es decir, si tenéis instalado el Active Directory, que es precisamente una de las cosas que os da es seguridad en las réplicas y demás, pues vamos a permitir dinámicas seguras, ¿vale? Veis que aquí uno de los peligros de las no seguras es lo que os comentaba antes, que desde orígenes de no confianza permite hacer actualizaciones, ¿vale? Bueno, y la otra, que sería esta última, no admitir actualizaciones dinámicas. ¿Recordáis cuál era la diferencia entre estas dos? Que haya actualizaciones dinámicas y que no. Bueno, vamos a ver. Si lo hacéis, imaginaos que tenéis el servidor de DHCP corriendo, ¿vale? ¿Sí? Se conecta alguien, se le conecta el equipo, pues Pepito Pérez
a vuestro servidor, ¿vale? A vuestro dominio, ¿sí? En teoría, para conectarse al dominio, tiene que conectarlo a alguien que tenga privilegios, ¿no? Vamos a suponer que la conexión que es segura, ¿vale? O sea, y que lo admitís en el dominio. Entonces, por defecto, el servidor de DHCP le asigna una IP, ¿sí?, a ese equipo, que ese equipo va a mantener pues, durante el tiempo que le hayáis dado, pues un día, dos días, 3, un año, lo que sea, ¿vale? Que ya veremos después cómo se configura. El que esté incluido en el servidor de DHCP no quiere decir que vaya a estar incluido en el servidor de DNS. El que esté incluido en el dominio no quiere decir que esté incluido en el de DHCP, ¿vale? Entonces, si queréis que las actualizaciones sean dinámicas, es decir, no tener que venir aquí manualmente, como vamos a hacer después, a dar de alta algunos equipos, pues lo que tendríais que permitir son actualizaciones dinámicas, ¿sí? Si no las permitís, tendríamos que venir después aquí a mano, como vamos a hacer, y decir, tal equipo en el dominio tal tiene tal IP, ¿vale? Y tendréis que hacerlo eso uno a uno. Entonces, lo mismo, os da mayor control lo de actualizaciones dinámicas, os da mayor seguridad, pero en redes grandes es totalmente ineficaz, ¿vale? Bueno, le dais a siguiente y os dice aquí el tipo, ¿no? Prueba, principal integrado en Active Directory y tipo de búsqueda directa. Le damos a finalizar. Y veis aquí que os crea otro dominio que se llama prueba, en el que no hay ningún equipo dado de alta, ¿vale? Tenéis el fichero SOA y el fichero NS, pero nada más, que ya veremos después lo que es, ¿vale? Mientras que si os fijáis en la 1250 local, que es el que crea como servidor principal del dominio, además del SOA y del NS, tenéis el igual que la carpeta principal y por otro lado tenéis el WM A150, ¿vale? Que es el nombre del equipo. Y si os fijáis los tipos, aquí es host, aquí es SOA y el servidor de nombres NS, ¿sí? Si pulsáis aquí en el botón derecho, ¿lo veis? Botón derecho sobre la zona, tenéis varias opciones. Host nuevo, alias nuevo, nuevo intercambio de dominio, dominio nuevo, denegación nueva, bueno, registros nuevos, etcétera, ¿vale? ¿Para qué se utiliza host nuevo? Si pulsáis, lo que estamos haciendo es lo que os decía antes, agregando manualmente una entrada al registro de DNS. Le podéis dar cualquier nombre, Pepito, por ejemplo, y ahora le dais la dirección IP. Vamos a ponerle la misma que la del servidor, 168.0.1. Lo mismo, si dais a crear registro del puntero asociado para las búsquedas inversas y permitir a cualquier usuario autenticado actualizar registros DNS con el mismo nombre de propietario, ¿vale? Esto nos va a dar exactamente lo mismo de antes. Si le dais a agregar host, os dice que no tiene una zona de búsqueda inversa asociada y que por lo tanto no lo puede agregar. Le dais a aceptar. Vale. Entonces, ¿por qué no pulsaste esto? Bueno, si le dais aquí a Pepito, bueno, lo crea igual, perdón. Lo crea igual aunque os saque ese mensaje. Veis que aquí tengo un Pepito. ¿Vale? ¿Sí? Si ahora vosotros pulsáis aquí, en el símbolo del sistema, y hacéis un ping a Pepito, a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces recordad, host, en teoría, es una categoría para indicar cada uno de los equipos nuevos, ¿vale? Cuando añadís un equipo nuevo, pues se añade al servidor de nombres de DNS directamente el nombre y por otro lado la dirección IP en datos, ¿vale? Pero no siempre lo que vamos a hacer es añadir equipos nuevos, sino que hay una cosa muy interesante que son los alias. ¿Para qué se utiliza un alias? Por ejemplo, imaginaros que en el dominio A1250 que he creado, o en el dominio prueba, bueno, mejor vamos a utilizar el A1250. En el A1250 que he creado, quiero que este equipo además sea servidor de páginas web, ¿sí? Vosotros cuando tecleáis una página, ¿cómo buscáis una página web habitualmente?
Imaginaos que sabéis que el dominio a2e50.local es un dominio de Internet, ¿vale? ¿Cómo accederíais a la página web de este servidor, o de esta empresa, o de este dominio? ¿Qué es lo que haríais habitualmente? Os vais al Explorer, ¿no? ¿Y qué teclearíais? HTTP y ¿qué más? Lo normal, habitualmente, es www.a2e50.local, ¿vale? Si tecleaseis eso, ¿qué sucedería aquí? Vamos a verlo. Hacéis un ping. El servidor de DNS, o sea, el servidor de Internet Information Server aún no está instalado. Entonces, vamos a hacer un ping, a ver qué sucedería si hacemos un ping al www.wm-a1-e50. Punto locales, ¿no? Ay, bueno, lo metí mal. Se queda ahí bloqueado, ¿no? Vamos entonces a hacer un ping directamente al equipo www, ¿vale? Y se queda otra vez bloqueado. ¿Sí? Os dice que no pudo encontrar el host www. ¿Sí? Vamos a añadir entonces un alias para el nombre del servidor, en el servidor de DNS, que además después vamos a utilizar para conectarnos cuando instalemos el Internet Information Server, ¿vale? Para que al teclear www, lo que sea, nos aparezca esa página, ¿vale? Entonces lo único que tenéis que hacer es botón derecho sobre el equipo, y en lugar de host nuevo, vamos a darle un alias nuevo. ¿Sí? Y después os explico la diferencia, además, cuál es entre host y alias. Si dais nombre de alias nuevo, os pide el nombre de alias. ¿Qué es lo que queremos que aparezca? www, ¿no? Que cada vez que alguien teclee www, punto, y el nombre de nuestro dominio, que cargue esa página, o que haga eso. Entonces veis que os aparece ya aquí nombre de dominio completo, y ya le añade él el dominio. ¿Vale? Ahora nos pide el host de destino, es decir, un alias va a ser como el nick o la copia, ¿no? De otro nombre para otro equipo, ¿sí? Lo que tenéis que especificarle ahora es qué equipo queréis, digamos, duplicarle el nombre, asignarle otro nombre más. Y le dais a examinar y elegís entre los equipos que tenéis disponibles, que en este caso del dominio A1E50, a ver, le dais a aceptar, zona de búsqueda directa, y os iríais al dominio que queráis. En este caso, como no hemos dado ningún otro equipo de alta, se lo vamos a asignar aquí, ¿vale? Pero veis que podíamos asignarle un alias, y lo vamos a hacer después, por ejemplo, en prueba, ¿vale? Y seleccionáis el equipo, que va a ser WA1E50. Y le dais a aceptar. No. ¿Cómo no? Vamos a ver, le das a examinar, seleccionas el servidor, donde lo está buscando, le das a aceptar, te aparece zonas de búsqueda directa, ¿sí? Doble clic. Te dice, o sea, no te lo volvió a hacer. Ahora no me hizo nada, simplemente pasó la página, pero antes me dio un fallo. Bueno. No sé si lo llegué a hacer yo a todo esto al final. Bueno, lo voy a repetir por si acaso. A2E50 local. Y era una copia de este. Y le doy a aceptar. Bueno, si os fijáis, ahora mismo aquí os aparece www como alias de WM A1E50, ¿sí? A2E50.local. ¿Cómo? Puedes preguntarme igual. Bueno, eso, hacéis el NSLOOKUP de www o el ping www, ¿vale? Y os va a aparecer ese equipo. Después, cuando utilicemos el Internet Information Server, lo que vamos a hacer es lo mismo, ¿vale? Vamos a teclear arriba www, teniéndolo habilitado y deshabilitándolo. Y vais a ver cómo funciona.
Y vais a ver que esto es muy importante, sobre todo para hacer, cuando tengamos varios dominios habilitados en un mismo servidor, por ejemplo, que responda a la www.primerapagina.es y a la www, pues no sé, pepsi.es, ¿vale? Podemos crear varios dominios albergados en un mismo servidor. Entonces lo que tenemos que hacer, en principio, es que responda a todos esos dominios. ¿Cómo? Con el alias, ¿vale? Si os fijáis, la diferencia que os quería comentar antes, si volvéis ahora al servidor de DNS, veréis que hemos creado 3 equipos exactamente con la misma IP, ¿sí? Que son el que crea él por defecto como controlador principal del dominio, Pepito y www. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, si os fijáis, ¿cuál es la diferencia entre Pepito y www? Uno lo he declarado como host, ¿verdad? Y el otro lo he declarado como un alias. Si os vais a la zona de datos, veréis que el que he declarado como host apunta directamente a una IP, mientras que el que he declarado como alias apunta a un equipo. ¿Sí? Es decir, cuando vosotros hacéis un NSLOOKUP de www, este le responde con esa información. Si alguien hace un ping a www. Y el nombre de vuestro dominio, lo que hace es, viene aquí, comprueba que es un alias, de qué equipo es un alias y consulta en su tabla con qué dirección se corresponde. ¿Sí? Mientras que cuando hacéis un ping a Pepito, directamente le dice que la dirección de Pepito es la 192.168.0.1. ¿Sí? Independientemente de eso, el problema no es que tarde más o menos. El problema es que si tenéis varias direcciones con una IP, ¿qué sucede si yo le cambio la IP? En este caso es el servidor, ¿no? Que no es algo habitual, pero en otro equipo sí que se lo podéis cambiar por algún motivo. ¿Sí? ¿Qué sucedería si le cambio la dirección a WM a 1.50? Tal y como está ahora. www cambiaría bien, pero Pepito dejaría de responder. ¿Vale? Entonces, cuando utilicéis alias, pues utilizad alias. Y cuando utilicéis host, usadlos. ¿Vale? Cada uno para su cosa. ¿Vale? Más cosas. Si pulsáis aquí, podéis darle dominio nuevo. Vamos a darle otro dominio. Pues voy a llamarle sub. Y le dais a aceptar. Sí. ¿Lo veis? Botón derecho sobre la zona de búsqueda, nuevo dominio y os aparece sub. ¿Vale? Nos metemos dentro de la carpeta sub. Dentro de la carpeta sub nos metemos. A ver, botón derecho sobre A1250 local. Y la otra opción que nos faltaba, una de las opciones que nos faltaba era nuevo dominio. Y bueno, yo le puse sub, pero podéis ponerle otro nombre. Si os da mucha rabia ese, le podéis dar otro cualquiera. Bueno, doble clic y veis que en principio no hay ningún elemento disponible. ¿Vale? Botón derecho y otra vez vamos a darle esta vez alias nuevo. ¿Vale? Y voy a llamarle, pues, para no liarla, prueba. Voy a llamarle. ¿Vale? Y me vuelvo a preguntar lo mismo. Si es un alias, tengo que especificarle cuál es su equipo. Pero antes de nada, fijaos en una cosa. Si os fijáis, he creado un dominio nuevo dentro de una zona ya existente. ¿Vale? ¿La zona existente cuál era? A2E50 local. ¿Lo veis? Entonces, lo que he creado es un subdominio de la zona que tenía creada. ¿Vale? Veis que va especificando exactamente cómo son los dominios DNS, ¿no? Primero el equipo, después su dominio, después dominio. ¿Vale? En orden inverso. ¿Lo veis, no? Bueno, le dais a examinar y escogéis otra vez dentro del servidor de DNS, host y alias. Bueno, podríais escoger otros tipos de registro, que no os lo dije antes. Directamente host, directamente alias o todos los registros. ¿Vale? Yo por comodidad dejo ese. Aquí es más cómodo porque casi no tenemos ningún equipo. Si tuvieseis bastantes equipos, a lo mejor teníais que especificar más. Zona de búsqueda, A1250 local. A ver si entra.
Esto va algo parado. Y seleccionamos otra vez WM a 1 E50, ¿vale? Le dais a aceptar y aceptar. Veis que ahí hay un equipo ya que se llama prueba, ¿no? Que está incluido dentro de sub y dentro de A2 E50, ¿sí? Si vosotros hicieseis ahora el ping, vamos a hacer en ese lookup que debería funcionar mejor. Bueno, vamos a poner el nombre completo. ¿A vosotros os lo resolvió? Bueno, a veces tarda en actualizar también el directorio activo. Yo lo voy a poner todo completo a ver si así lo resuelve. Punto, creo que era A2E50, ¿no? A2-E50. Punto local. Bueno, veis que si ponéis el dominio completo, sí os lo resuelve, ¿vale? O sea, aquí lo resuelve. A lo mejor a vosotros ahora mismo no os lo está resolviendo, pero esperáis 5 minutos hasta que lo actualices y os lo va a resolver. Si no, también podéis hacer un NS lookup. A ver si os lo hace con prueba.sub. Y si no, habría que poner el dominio completo. Veis que con prueba.sub sí lo hace ahora. Vale. Y vamos a hacerlo ahora en ese lookup de prueba. Intenta buscarlos en el servidor, en el dominio principal, que es A2E50 local, y no lo encuentra, ¿vale? Pero si lo hacéis con prueba.sub, veis que sí que os lo hace, ¿no? En ese local, prueba.sub, ¿vale? Y os vuelvo a resolver lo mismo, ¿vale? Nombre, dirección y el alias. ¿Sí? ¿Lo tenéis claro hasta ahora, lo que estuvimos viendo? Sí, ya lo sabíais más o menos, ¿no? Esto lo visteis el año pasado. Bueno. Seguimos entonces, ¿vale? Ahora nos vamos, para que veáis que realmente funciona con distintas zonas, entre distintas zonas, vamos a hacer en prueba. Fijaros que ahora... por eso igual no lo resolvía. Es que le llamé igual al equipo que a la zona. Vale. Bueno, vamos a crear en prueba un alias nuevo, ¿vale? Un alias de un equipo existente en la otra zona. A ver qué es lo que hace. Le damos alias nuevo y ponerle cualquier nombre. Yo le pongo mía de mi prueba. Vosotros poned el nombre que queráis. Yo le pongo nombres cortos para escribir menos, por pereza, no por otra cosa. Bueno, pues quedará registrado por la posteridad. Bueno, queda ahí y escogéis ahora la zona de búsqueda directa donde lo queréis, al fichero al que lo queréis asociar. Yo lo estoy asociando siempre al mismo porque es lo que tengo dado de alta, ¿no? Pero en este caso vamos a coger Pepito en lugar del... Sí, o sea, vais a hacer un alias para un equipo que va a estar dentro de la zona prueba que haga referencia a un equipo de otra zona, ¿vale? Y voy a coger Pepito ahora. Le doy a aceptar y aceptar. ¿Veis que os aparece ahí mía? Ya, ¿vale? Para no liarla, lo que voy a hacer es cambiarle el nombre al equipo que había creado dentro del subdominio de A2E50, ¿vale? Recuerda que le había llamado también prueba, ¿vale? Para que distingamos. Déjame solo cambiar esto y ya. Ay. No me lo deja cambiar, seguro, ¿no? Entonces hay que eliminarlo. Bueno, lo eliminamos directamente, ya visteis cómo era, lo eliminamos y si nos vuelve a hacer falta lo creamos más adelante otra vez, ¿vale? Lo elimino. Ya está, sí. Bueno, lo elimino y entonces ahora sí, nos vamos a prueba y aquí estaba, os aseguráis de que esté el equipo mía, ¿vale? Nos vamos otra vez al símbolo del sistema y ahí hacemos, por ejemplo, un ping a mía, a ver qué hace. Nos responde y vamos a hacer un ping
a mía.prueba. ¿Veis que responde? Vale. Vamos a hacer el NS lookup otra vez. Solo con mía. Y con mía.prueba, que es el subdominio. Veis que os lo da. Vale. Si os fijáis, está haciendo referencia, veis aquí, a Pepito a 1250. Vale. Vamos a cambiar ahora la dirección aquí en sub. Ay, perdón. En el A1250. Os vais a Pepito. Hacéis doble clic en él. Bueno, pues propiedades, botón derecho, propiedades. Y vamos a ponerle en lugar de la 1, la 2. Y ya para evitarnos el error de la zona de búsqueda inversa, ahora sí que se lo quito ya directamente. Vale. Y dais a aceptar. Bueno, me sigue dando el mensaje aunque se lo quite. Bueno. Veis que ahora tenéis dos IPs asociadas, ¿sí? Vamos a repetir lo mismo. Os vais al símbolo del sistema y hacéis un NSLOOKUP de mía.prueba. Veis que ha actualizado el NSLOOKUP, ¿lo veis? Lo hace a Pepito, como Pepito ha cambiado su dirección, la ha cambiado. ¿Vale? Si le hubiésemos dado otro nombre con otra IP, en lugar de hacer un alias, tendríamos que cambiarla aquí también manualmente. ¿Vale? Entonces recordad que es más interesante cuando vayáis a utilizar alias, usar alias. ¿Vale? Mucho más cómodo. Solo tendréis que cambiar una IP. Y si hacéis el ping, lo mismo. Hacéis un ping a mía.prueba y veis que os resuelve la dirección 192. No. En cambio, fijaos que aquí en el ping... debe estar en... a ver, espera. RP-A. Y no tiene la entrada de RP tampoco. Bueno, pues... no sé por qué hace esto. ¿Por qué no lo actualiza? Igual es que no está actualizado el directorio activo todavía. No lo entiendo. Porque además veis que está haciendo el ping, os sale haciendo el ping a 1250 y en cambio os resuelve la dirección 192.168.0.1. Bueno, minimizáis eso. ¿Entendisteis más o menos cómo va lo de las zonas de búsqueda directa? ¿Sí? La zona de búsqueda inversa es exactamente lo mismo, pero, como decíais antes, como decía Camilo antes, al revés. Inversa, ¿vale? Las opciones que vais a tener son exactamente las mismas. Si lo pulsáis aquí en zona de búsqueda directa, veis que tenéis zona nueva, ver, nueva ventana, actualizar, exportar lista, ¿vale? Si lo vais a zona de búsqueda inversa, lo único que podemos hacer de momento es zona nueva, ¿vale? Veis que os aparece lo mismo. Siguiente. Principal, secundario, zona auxiliar. Si la queremos almacenar en Active Directory. Para qué controladores vamos a permitir las actualizaciones. Y ahora hay una cosa que cambia. Y es, para identificar la zona de búsqueda inversa podemos o bien escribir la IP de la red. Supongo que os acordaréis todavía, os recordaréis cuál es la dirección de red, cómo tiene que ser y todas esas cosas, ¿no? Bueno, la podéis especificar aquí. Ya veis que si usáis un 0 en el identificador de red aparecerá el nombre de la zona. Por ejemplo, si tecleáis un 10, crearía la zona 10, y la red tal. O bien podéis especificar la zona de la búsqueda inversa. ¿Vale? Vamos a hacerlo con la... bueno, aquí. Prueba. Pero hay que crear la zona in de RP. Vamos a crearlo mejor en el identificador de red 192.168. Y la nuestra era la 0, ¿verdad? Pues la 0. Y si os fijáis aquí abajo, ya os va creando la zona de búsqueda inversa. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, bueno, tenéis que poner todo al revés. El 0, 100... Bueno, le dais a siguiente.
el tipo de actualizaciones que vais a permitir y finalizar. Veis que os aparece la nueva zona. Donde os aparecen los equipos, igual que antes. ¿Vale? Aquí, ¿qué es lo que podéis especificar? Punteros PTR o alias nuevos. ¿Vale? Antes especificábamos ficheros y ahora punteros. Exactamente lo mismo. ¿Qué identificador de host ponéis? Pues si lo hacéis a mano, deberéis hacer corresponderse esto, por ejemplo, el nuestro era el 2, ¿no? El 1, perdón. Le dais a examinar y especificáis el nombre de host. Eso para hacerlo a mano. ¿Vale? Y le dais a aceptar. Vale. Y la otra opción que vimos antes, a ver si ahora lo hace bien, que sería, estamos en la 1250, Pepito está en el 192.168, ¿sí? Hacéis o doble clic o propiedades, actualizar registro del puntero PTR asociado. Vamos a cambiarle la IP para ver si lo hace. Le dais a 3, aplicar y aceptar. Espera que acabe esto y ya te digo. Vale. Os vuelvo a dar el error ese. Vamos a crear uno nuevo a ver si lo hace bien. Le damos aquí. Vamos a la zona de búsqueda directa, el dominio principal. Le damos host nuevo y le damos, pues no sé, le voy a llamar inverso. Vale. La dirección que le voy a especificar, pues una dirección en el rango ese que hemos especificado, que era el 192, 168, 0.10, por ejemplo. Y doy a agregar host. Y me dice que el registro host inverso a1250.local fue creado con éxito. Le doy a aceptar. Voy a realizar, espera, que voy ahora. Bueno, estos son para los manuales, sí, claro. Y si ahora hago el NSLOOKUP, ¿dónde estaba este? Era inverso, me aparece ahí. Y el NSLOOKUP de 192.168.0.10, veis que ahora lo resuelve, ¿vale? Si hacéis NSLOOKUP de la IP, os resuelve el nombre. Y ahora, a ver si hizo la otra. La otra sí que no me fío nada, la de Pepito. Como hicimos las pruebas ahí, 0.3 creo que lo había puesto, ¿no? La resuelve también, ¿vale? ¿Veis? Que ahora sí resuelve la inversa, es decir, a partir de la IP os resuelve el nombre del dominio. ¿Vale? Bueno, ¿tenéis algún